ejemplo, es una misión internacional que se realizó en Colombia, donde fue seguida la señora Kimberly Stanton de la organización OLA en ese entonces, y a quien falsamente señalaron haber tenido una reunión con la guerrilla, esto en el departamento de Arauca, y el hecho concreto fue en septiembre de 2004. En el caso de David Uribe, por ejemplo, un colega del colectivo, se apoderaron de las llaves de su casa. Está en manos de la Fiscalía hoy día. Tomaron en arriendo un apartamento cerca a su vivienda para hacer una vigilancia desde un puesto fijo permanente que duró varios meses. E incluso se llevaban de la basura de su casa para obtener información de la basura de su casa. Nuestras rutas de desplazamiento. Lo que genera muchísima preocupación porque estamos convencidos que todas estas actividades no eran para ayudarnos. Vigilancias y seguimientos. Se usaron informantes y se pagaron informantes. A la doctora Soraya Gutiérrez, a Uribe y Reinaldo Villalba nos han tildado como los contactos con los movimientos o las organizaciones guerrilleras. Y a este último, ¿quién habla? Incluso de tener contactos clandestinos en Europa, en su trabajo como defensor de derechos humanos. A la periodista nuestra del colectivo de abogados, Adriana Cuellar, y a la doctora Yomari Ortegón, le realizaron estudios fotográficos comparativos, media cara de una persona, media de la otra, para supuestamente identificar que la periodista del colectivo de abogados era esa otra persona que mostraban, había estado muy de cerca con Manuel Marulanda Vélez, líder de las FARC, durante los diálogos del Caguán. En el mismo sentido, se estaba realizando un estudio con la compañera Yomari Ortegón aquí presente. Se realizaron muchos actos de sabotaje contra nuestras actividades, pero voy a mencionar solamente uno. Una abogada nuestra iba a asistir a la Asamblea de Estados Partes en La Haya. Estoy hablando de la Corte Penal Internacional. A la oficina nos llamaron de la agencia de viajes que agentes del DAS habían ido a averiguar quién viajaba, si efectivamente era esta persona, cuál era la ruta de su viaje, cuáles los vuelos, cuándo estaba regresando. Fuimos avisados por la agencia de viajes. Igualmente recibimos una información del aeropuerto para esa misma fecha, donde también agentes del DAS habían estado averiguando al respecto. La colega, con fundada razón, decidió no viajar ante el temor de cualquier montaje contra ella o cualquier otra actividad en su contra. Y entro a uno de los temas mayormente graves. Es sobre el uso y el abuso del programa de protección de defensores. Y lo llamo uso y abuso porque lo que se produjo desde el DAS fue eso, un uso y abuso. Hay que saber que el DAS tiene asiento en el programa de protección. Se sientan en la mesa donde discuten las medidas de protección, que le llamamos CRE, en Bogotá. El DAS tomó información confidencial del programa para hacer esta actividad de inteligencia. Información también que reposaba en otras entidades del Estado, como Vicepresidencia de la República, por ejemplo, como Ministerio del Interior, por ejemplo. Vale decir que el Ministerio del Interior es el máximo responsable del programa. También, valiéndose de la información del programa, es que se ordenaron interceptación de equipos de comunicación. Valiéndose de la información del programa, ordenaron reclutar como informantes a los conductores de los esquemas de protección nuestra. Ahí está en pantalla la orden. Y estas personas figuran como contratistas del DAS. No son funcionarios del DAS, pero los querían como informantes para que les dijera segundo a segundo qué hacíamos, si comíamos o no. Incluso algunos de estos conductores sufrieron seguimientos por parte de miembros del DAS. Y aquí hay un dato muy preocupante. Se sabe que un miembro importante dentro de la estructura del G3, este grupo irregular que nació en el interior del DAS,
tenía un contacto en el programa de protección del Ministerio del Interior. No estoy hablando de un contacto de la Oficina de Protección del DAS con el Ministerio del Interior. Estoy hablando de un contacto de un funcionario del Grupo G3 con una funcionaria o un funcionario del Ministerio del Interior del programa de protección. Hay muchos eventos u hechos de intimidación. Voy a referirme a algunos. Contra el colectivo de abogados, en alguna oportunidad aparecieron en un diario de máxima circulación en el tiempo avisos clasificados donde supuestamente nosotros estábamos convocando a empleados, abogados, psicólogos y vigilantes. Y justo allá, y al día siguiente teníamos una importante reunión con víctimas de los casos que nosotros asesoramos. Y el DAS ordenó, alrededor del G3, publicación de anuncios contra el colectivo de abogados, preparar ofensiva contra el Cajar, publicando aviso en el periódico. No sabemos si fue de estos o ya era otro adicional, pero quiero identificar esa extrema coincidencia. Y recordemos el macabro paquete que ustedes, señores comisionados, ya conocen. Recibió una colega nuestra por correo, que era una muñeca decapitada y descuartizada, y resulta que nosotros encontramos que dentro de la información recopilada por el DAS hay datos precisos y extremadamente coincidentes con los que contiene dicho paquete. Buenos días, secretarios de conclusión. Comienzo diciendo que lamentamos mucho la ausencia del gobierno del Estado en esta audiencia, pero después de ver la realidad de estos hechos no nos sorprende. Estos hechos son suficientes para confirmar la tesis que los constitucionales siempre hemos sostenido en este caso, la existencia de un pacto sistemático contra el colectivo que es obvio. Estos hechos, por supuesto, han tenido un efecto profundo sobre la posibilidad de los integrantes del colectivo de realizar libremente y sin temor su labor. Esperemos que, consecuente con este reconocimiento, que el Estado admite su ya innegable responsabilidad internacional en el marco del presente contencioso. Instamos además al Estado a garantizar realmente el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia por parte del colectivo y otras organizaciones. En particular, solicitamos que en primer lugar continúe y profundice las investigaciones respecto a los responsables dentro y fuera del DAS y a todos los niveles. En segundo lugar, que entregue inmediatamente de cualquier agencia estatal que hace referencia a la anunciación y que cese toda descalificación pública de la calorosa violada por el colectivo, sus integrantes y los demás defensores de derechos humanos. En relación a la coordinación, y que no era solamente el G3. El G3 era un grupo pequeño que se crea desde las instancias de las directivas del DAS. Y todas las dependencias, el DAS se divide en subdirecciones: subdirección de fuentes humanas, subdirección de operaciones y otras subdirecciones. Todas estas subdirecciones estuvieron con el conocimiento de la existencia del G3 y con el compromiso de estar dando toda la información y acudir a todos los requerimientos que hiciera este grupo. Además, se sabe que este grupo se reunía con los responsables de todas esas subdirecciones, pero además con la participación de los directores y subdirectores, o por lo menos para la época en Jorge Noguera, del director y del subdirector, el señor Narváez. Adicionalmente, está claro que estas tareas es institucional y por eso también las oficinas del DAS en los departamentos, o como ellos dicen, seccionales del DAS, también participaron de estos eventos. Integrantes del colectivo de abogados fueron seguidos en el Valle, y no por funcionarios de Bogotá, sino del Valle, o del Cesar, no por funcionarios en Bogotá, sino del Cesar. Es decir, esto fue una operación absolutamente coordinada por todo el DAS.